como ese Gedeón, como Jeremías en sus inicios. Señor, yo soy tartamudo, Señor, si yo soy el más pequeño de mi casa, Señor, si yo no sé hablar, Señor, porque yo. Pero el Señor es quien, como decía la semana pasada nuestra hermana Andrea, es quien nos capacita, es quien nos instruye. Y no somos nosotros, es Él a través de nosotros, amén. Y algo que dice la palabra del Señor en Jeremías, mire lo que dice Jeremías cuando el Señor lo llama para que sea Él el que lleve su palabra. Jeremías le dice al Señor, ay Señor, esta fui yo, ay pastora, date cuenta de que no sé hablar, no soy más que un muchachito. Pero el Señor le responde, dice la palabra en el versículo 7 del capítulo 1 de Jeremías. Pero el Señor me dijo, no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mandé hacer y dirás todo lo que te ordené que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Y el Señor extendió su mano y me tocó la boca y me dijo, yo, el Señor, he puesto mi palabra en tu boca. Es el Señor quien habla en esta mañana. No me mire a mí, mire el Señor. Es Él quien nos trae una palabra para hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Yo le decía a mi esposo esta mañana, bueno, ahorita no estoy nerviosa, estoy tranquila. Y él me tuvo que recordar la palabra. Él me dijo que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía y de temor. Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. Él me recordó la palabra a mí. Y esta mañana yo también se las imparto a ustedes. Y no solamente eso, algo que también ha estado, que yo recibí, yo quiero que usted esta mañana también reciba. Por eso levante su mano allí donde usted está, para que usted pueda recibir lo mismo que yo he recibido. No nacimos, diga conmigo, yo no nací para calentar una silla. Diga conmigo, yo nací para encender altares. Nacimos y fuimos llamados para encender los altares, el altar de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de nuestra vida, de nuestra casa. Nosotros no estamos aquí para calentar una silla, estamos aquí para hacer de montón, estamos para marcar la diferencia. Para eso el Señor nos ha llamado esta mañana, para nosotros marcar la diferencia. Y Él te dice, no te preocupes, porque yo le extiende su mano y la pone sobre tu boca. Y Él te dirá, eres tú, así que no temas, que no nos dé ese espíritu de cobardía. Entonces aquí con su mano levantada, yo le invito a que le extienda hacia mí, para que sea Él hablando. También vamos a estar orando. Usted ore por mí, ore por su mini pastora, para que sea Él, amén. Y no sea yo, que sea Él quitando toda esa sabiduría humana y ponga de su sabiduría, amén. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios mío. Padre, para que seas tú tomando el control de este servicio, Señor, de la palabra, Dios mío, que tú quieres hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Dios. Yo te lo pido, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Sé tú quitando toda sabiduría humana, Señor, sé tú colocando tu sabiduría celestial, Dios bendito, en el nombre todopoderoso de Jesús, Señor. Sé tú preparando cada uno de nuestros corazones, Dios. Danos corazones entendidos para poder recibir lo que tú quieres, Dios, que se siempre en ellos. En el nombre todopoderoso de Jesús, Señor. Te damos toda gloria y toda honra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Yo los bendigo, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El Señor lo dice en su palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y bueno, en esta mañana yo quisiera que usted le preguntara a la persona que tiene a su lado. Míralo por un momentito y rapidito y pregúntale, ¿qué produce tu adoración? ¿Qué produce tu adoración? Ah, ya le respondieron. ¿Qué produce tu adoración? Esa es la palabra esa es la pregunta que el Señor nos está haciendo en esta mañana. ¿Qué produce?
Pero antes, para entrar un poco, hablemos de qué es la adoración. La adoración es el acto de rendir, de reverencia, homenaje, obediencia, de servir, de rendirse, de postrarse y de entregarse a Dios. La adoración es un estilo de vida. Muchas veces nosotros quizás pensamos que la adoración es cuando empezamos a cantar las canciones lentas, las alabanzas lentas. Esas son las adoraciones, esa es la adoración. Cuando nosotros estamos entonando alabanzas o cánticos lentos. Pero eso es parte de la adoración, más no es totalmente la adoración. Ahora bien, aunque la adoración no se define en ningún versículo de la Biblia, puede considerarse como el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza y de sus atributos, ya sea por el derramamiento de nuestros corazones en medio de nuestro cántico. En la palabra no podemos conseguir un versículo que diga el significado de adoración es este y este. Pero sabemos que la adoración enmarca lo que es cuando nosotros derramamos nuestros corazones delante de su presencia, ¿ven? Mediante estos cánticos. Esa es adoración, es parte de lo que es adoración. También son actos ejecutados en el curso del reconocimiento. Ahí es cuando yo le pregunto a usted, ¿cuál cree usted que sean esos actos? Actos de entrega, de sacrificio a Dios, de obediencia. Esos son los actos de adoración a Él, amén. Por eso yo quiero que usted me acompañe, para que nosotros podamos conocer la primera vez que se menciona la palabra adoración o adorar en la Biblia. Así que abra su Biblia allí donde usted está y busque Génesis capítulo 22, el versículo 1. Yo sé que usted se conoce este pasaje o esta historia, la historia de Abraham y de Isaac. Cuando usted lo tenga, por favor, dígame. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, a Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Antes de continuar leyendo, cuando el Señor le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vamos a representar, por lo menos, yo represento a Isaac como algo al que yo amo, porque todavía no tengo un bebé o un hijo. Entonces yo lo represento como algo que yo amo, que yo sé que me duele. Sí, sí me estoy dando a entender, amén. Entonces dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho y iremos allí y, ¿qué dice allí? Adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la pandereta, tomó Abraham la batería, tomó Abraham el teclado, eso es lo que dice la palabra, tomó el micrófono y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo,
he aquí, el fuego y la leña. Ya va, que está. El fuego y la leña, ¿ah? Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la batería, el teclado, la pandereta. Eso es lo que dice. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La palabra nos está aquí mostrando cómo el Señor le pide a Abraham que entregue a su único hijo, a Isaac, a su promesa. Y Abraham, en obediencia, subió a entregarlo. La palabra dice que él le dijo a sus siervos, espérenme aquí, él y yo vamos a adorar. Es la primera vez que se registra en la Biblia la palabra adorar, la adoración. Y algo que me llama la atención de que en ningún momento mencionó el pandero, el arpa, la batería, el micrófono. Él mencionaba los materiales para llevar a cabo el sacrificio, porque adorar es sacrificio, es sacrificar, es entrega, eso es adorar, amén. Es lo que forma parte o lo que marca la adoración, amén. Entonces, Abraham, cuando ya estaba a punto de degollar a su muchacho, a Isaac, el ángel habló a su vida y le dijo, detente, ya yo sé que tú temes. Ya yo sé que tú obedeces. No me rehusaste a tu único hijo. Entonces, ¿sabe qué me impacta? Que la adoración de Abraham produjo en su vida bendición, y no solamente bendición, sino también provisión. Y esto lo vamos a ver en el versículo 13, donde dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Gloria a Dios. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, te bendeciré y multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Nuestra adoración produce bendición y produce provisión. En cuanto a lo que estamos leyendo aquí en Génesis, el capítulo 22, amén. Abraham fue obediente, no se rehusó de entregar a su único hijo, aquel al que él amaba, aquella promesa. Muchas veces hoy en día el Señor viene y nos pide algo que sabe que nosotros amamos, que sabe que nos va a doler, y nosotros sí nos rehusamos. ¿Y cómo le decimos nosotros a Abraham? No, discúlpame, yo no puedo sacrificar aquello que yo amo, aquello que Dios me está pidiendo. ¿Cómo se lo decimos nosotros a Abraham? Si ya Abraham en su corazón había entregado a Isaac. La adoración no es más que obediencia, entrega.
y sacrificio. Amén. Entonces, esto, pregúntale al que lo tiene a su lado, ¿qué produce tu adoración? Ahora bien, pregúntele. Ahora bien, respóndale. Produce bendición y provisión. Produce provisión porque cuando Abraham, el ángel de Jehová le habla, que Abraham abre sus ojos y mira a su espalda, estaba el carnerito para poder realizar el sacrificio, la adoración. Dios proveyó. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, yo les invito a que usted vaya a su Biblia y busquen Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Amén. Porque aquí nosotros vamos a entender y vamos a conocer que nuestra adoración produce victoria. Y no solamente produce victoria, sino que también produce paz a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que en esta mañana nosotros podamos entrar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está produciendo mi adoración? ¿Qué es lo que yo estoy entregando? ¿Qué es lo que yo estoy sacrificando a través de ella? Amén. Su palabra dice en Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Vamos a leer la historia de Josafat, que en esos entonces era el rey de Judá. Y el enemigo quiso venir a atacarlo, amén. Entonces aquí vamos a estar leyendo y entendiendo un poco de su palabra. Dice el versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, estos están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Gloria a Dios. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien se resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu enemigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande,
porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por las cuestas de Cis y los hallaréis junto al arroyo y antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, os estad quietos y ved la salvación de Jehová. Gloria a Dios. A ver, ok. El versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo toda Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de sus compañeros. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierras muertos, porque ninguno había escapado. Vamos a brindar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Los moabitas y los amonitas venían en contra de Josafat. Y el Señor habla a través de uno de sus profetas y le dice, no hay que temer, no hay que temer, yo se los voy a entregar, yo voy a pelear por ustedes. ¿Y saben qué se encargó Josafat? Que se encargó que se encargó Judá y Jerusalén de adorarlo y de glorificarlo. ¿Y saben qué me llama la atención? Que dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. No fue hasta cuando ellos comenzaron a alabar, a glorificar, a adorar, que vino el Señor y obró a su favor. ¿Y saben qué es tremendo? Que todo esto sucedió en medio de lo que fue la alabanza y la adoración hacia Él. La victoria el Señor se las entregó a través o en medio de lo que fue su alabanza y su adoración hacia Él. Y muchas veces nosotros tenemos por menos lo que es la adoración al Padre. Déjenme decirles, aquí no pasa. Eso es en otras iglesias. Que en medio de la alabanza y de la adoración, que es donde nosotros estamos reconociendo al merecedor de gloria y toda honra, y donde le estamos diciendo de sus atributos, donde nosotros nos estamos rindiendo delante de Él, donde nosotros nos estamos entregando. Hay muchas personas apáticas ante ese momento de adoración hacia Él. Incluso, vuelvo y les repito, en esta iglesia no pasa, eso es en otras iglesias. Hay personas que son tan atrevidas que dicen, ¿a qué hora comienza la prédica? A las 11, a esa hora yo llego. No me como ni la alabanza,
y en la adoración. Porque cantan mucho, muchas canciones. Y el Señor está buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y saben para qué? Para que Él se pueda glorificar en nuestras vidas, para que haya victoria en nuestras vidas, porque mientras ellos estaban preparando para emboscarlos, para atacarlos, para destruirlos, el pueblo enemigo, ellos se estaban preocupando era por glorificar el nombre del Señor. Ellos se estaban preocupando era por adorarlo, por levantar cánticos a su nombre, por exaltarlo, porque sabía que el Señor lo iba a hacer. Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. El Señor puso en contra. Los puso en contra a ellos mismos. Mientras ellos se estaban matando los unos con los otros, allá había un pueblo que estaba preocupado, era por alabarlo y por glorificarlo, porque ellos ya sabían que tenían la victoria en Cristo Jesús. Amén. Incluso dice la palabra en el versículo 27, y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y escuche esto, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio la paz por todas partes. Nuestra adoración produce victoria, y con la victoria, ¿sabe qué pasa a nuestras vidas, a nuestros corazones? Al saber que nosotros quizás estemos siendo atacados, haya una guerra, haya un pueblo que esté conspirando en contra de nosotros para atacarnos, para atacar nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestra familia. Pero ¿saben qué? El Señor necesita uno, tan solo uno que se levante a decir: yo me preocupo por alabarte y por glorificarte a ti, por entregarte, por sacrificar, por rendirme, por humillarte, para que tú puedas cobrar mi favor y darme la victoria. Y no solamente la victoria, porque tú también me darás paz. ¿Qué produce tu adoración? Produce bendición, produce provisión, produce victoria, produce paz en nuestros corazones. Mi adoración es entrega. Derramar mi corazón produce que la mano de Dios obre a mi favor, concediendo aquello que anhelamos. Y para esto yo quiero que usted me acompañe a Primera de Samuel, amén. El capítulo 1, porque aquí nosotros vamos a leer acerca de Ana, la mamá de Samuel. Esto lo dice todo. Ella entregó su adoración, amén. Derramó su corazón. Y por derramar su corazón delante de la presencia del Señor, la mano de Dios obró a su favor y concedió el anhelo que hay en su corazón. La palabra de Dios dice en Primera de Samuel, el versículo 3. Y todos los años aquel varón, era Elcana, el esposo de Ana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. El versículo 7 dice, y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dices a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. La palabra dice que Ana estaba afligida, estaba atribulada su espíritu, porque ella anhelaba tener un hijo varón. Pero el Señor aún no se lo había concedido. Y ella era molestada por Penina, que era la otra mujer del Cana. Esa mujer estaba triste, ¿saben? Porque esa petición que había en su corazón, ese anhelo, ese deseo no se había concedido. Pero hubo un día que ella se dirigió hasta su altar. Y ella derramó de su corazón. Ella se entregó. Ella entregó su aflicción, ella entregó su dolor, ella entregó lo que sentía. Y le dijo al Señor: concede tu petición. Y saben que el Señor no se olvidó de ella. Dice la palabra que se acordó de Ana y le entregó el hijo, y le entregó un hijo varón. Dice la palabra en el versículo 19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Amén. El derramar su corazón delante de su presencia hizo que el Señor obrara a su favor. El Señor concedió ese anhelo que había en el corazón de Ana. Ana, cuando se dirigió a ese altar, ¿sabe qué? No fue para reclamarle al Señor, para decirle: yo todavía no tengo un hijo, yo quiero un hijo. ¿Saben qué fue ella? Fue hasta su presencia, fue hasta su altar, para derramar su corazón y entregar todo lo que ella estaba sintiendo. Toda esa aflicción, todo ese dolor, toda esa tristeza, ella lo entregó, la dejó en su presencia. ¿Y sabe qué? El Señor contestó. El Señor vio esa adoración y esa entrega que dio Ana, amén, y Él obró a su favor. Él concedió los anhelos de su corazón. Quizás muchos de nosotros hemos tenido algún anhelo en nuestros corazones, y precisamente quizás no sea un bebé, sino que sea otra cosa. Yo sí me identifico con Ana. ¿Cuántas veces yo he ido hasta su presencia a derramar mi corazón? Que quizás muchas personas digan: ni ora, estamos intercediendo ahí, la voz ni se le escucha. No, no, no. Quizás no se escuche mi voz, pero se está escuchando mi corazón. Es mi corazón el que está conectado con el Padre, quien le está hablando, y quien está hablando, Él respondiendo. Donde Él está escuchando y está viendo cómo derramamos de nuestros corazones, cómo derramamos de nuestra alma delante de su presencia. Y Él está dispuesto a conceder esa petición, ese deseo que hay en cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Si estamos derramando nuestros corazones, si estamos sacrificando y entregando a Dios que hay en cada una de nuestras vidas, si vamos hasta su presencia y le decimos: sabes que ya no puedo más,
mira este dolor, mira esta aflicción, mira este problema, mira esta circunstancia. Te la entrego. Ana le dedicó a Samuel a Dios. Dios se acordó de Ana, le entregó a Samuel. Y Ana le hizo un voto, un pacto con el Señor y le dijo, tú me lo das y yo lo dedicaré a ti. Y Ana apenas lo destetó, fue y se lo llevó. Se lo entregó por la promesa que le hizo a Jehová. Ana no se olvidó de esa promesa o ese pacto que hizo con el Señor, porque el Señor no olvidó a Ana, se acordó de ella y cumplió ese anhelo que había en su corazón. Así que usted diga conmigo, mi adoración es entrega, es derramar mi corazón, y eso produce que la mano de Dios obre a mi favor. Gloria a Dios. Nuestra adoración también produce libertad. Y algo sorprendente, algo que me impactaba porque yo no estaba viendo esto así. Nuestra adoración también produce que otros tengan un encuentro con Jesús. Era algo que no lo había visto, pues no. El Señor todavía no me lo había mostrado. Y yo por eso quiero que usted me acompañe al libro de Hechos, el versículo 16, porque vamos a hablar acerca de la historia de Pablo y de Silas. Que yo sé que usted se la sabe. Tenemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 16 dice, aconteció mientras que íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y él se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Nuestra adoración no solamente produce libertad, produce que aquel que está inconverso pueda llegar un encuentro con el Señor Jesucristo. Pablo y Silas estaban en una cárcel, atados, encarcelados, con cadenas, pero ¿saben qué? Ellos dispusieron su corazón a orar al Padre y a darle cánticos, adorando, y vino el Señor, yo soy yo, y hubo un temblor que estremeció esa cárcel rompiendo cadenas. ¿Saben qué? Algo que impactó la vida de ese hombre. Mediante la adoración de Pablo y de Silas,
ese hombre pudo conocer a Jesús. Y no solamente él, también cubrió su casa. Él y su casa fueron salvas, recibieron al Señor Jesucristo. Tu adoración no solamente produce que nuestras cadenas sean rotas, sino que aquel que es inconverso, aquel que no conoce de Jesús, pueda tener un encuentro sobrenatural con él. Porque este carcelero pudo ver lo sobrenatural del Señor. Pudo ver lo sobrenatural del Señor. Y él decidió aceptarlo en su corazón. Y no solamente aceptarlo él, sino que pudiese aceptarlo su casa, su familia. Entonces, mire usted qué tan importante es la adoración en nuestras vidas. Qué tan importante es la adoración de nosotros hacia el Padre y todo lo que produce en nosotros, en nuestra casa, en nuestra vida. No solamente produce bendición, la bendición de parte del Señor, que el Señor te bendiga, sino que también produce provisión en tu casa. Te produce victoria, paz, liberación y algo que es sumamente importante, creo yo, hasta que es lo más hermoso, que aquellas personas que no conocen de Jesús puedan conocerlo y tener un encuentro con Él. Y que no solamente sean ellos, sino que puedan llevar el evangelio a su casa. Y todo esto parte de nuestra adoración, que no es más que ser obedientes a Él, que no es más que dar el sacrificio a Él, que no es más que darle entrega, que es más que rendirnos delante de Él, que no es más que humillarnos. Eso es todo lo que es la adoración, amén. Toda oración produce que el inconverso llegue a los pies de Cristo. Yo no sé si usted lo cree. ¿Saben qué? Nuestra adoración rompe con las acechanzas del enemigo, con todo lo que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. Y para esto, déjenme decirle algo que estaba hablando en estos días, pero con nadie de los que está acá, creo. Yo hace poco presenté mi trabajo especial de grado. Y para presentar mi trabajo especial de grado, la defensa final se hace una predefensa. Y mi hermano, yo me preparé, yo me sentía muy bien, me sentía muy segura, muy tranquila, porque yo sé lo que el Señor depositó en mí. Y cuando yo estoy parada en ese lugar, fui la primera en pasar. El jurado, cuando yo termino de exponer, yo muy tranquila, bien paradita, escuchando las observaciones, el jurado me atacó de una manera inexplicable. Yo quedé blanca, color papel. Yo estaba, por mi mente solamente pasaba, no entiendo, no entiendo qué está pasando. Fui atacada fuerte, y cuando le digo fuerte, o sea, fue una experiencia anormal. Yo la sentí anormal. ¿Por qué yo la siento anormal? Porque yo en los estudios siempre he sido destacada en cuanto a que siempre me he preparado, salgo bien, trato de dar lo mejor de mí, ¿no? Y fue la primera vez que sentí un ataque tan fuerte en cuanto a mis estudios, ¿no? Luego de yo exponer, me empieza a atacar con palabras que yo decía, Dios mío, no puede ser. Yo no soy eso, yo no soy eso, yo no soy esa. Y les digo algo, yo me sentí tan mal, mal. Yo llegué a mi casa a llorar de lo mal que yo me sentía. Y lo tremendo fue, ¿cómo te fue en la predefensa? Excelente. La di toda. La mejor Patricia. Me fue súper bien. Y yo en mi casa llorando, a moco tendido. Y saben que yo le dije al Señor, pero déjenme confesarle que ese jurado y yo habíamos tenido unas pequeñas diferencias.
Y lastimosamente, él vio su oportunidad, el enemigo vio su oportunidad para querer atacar y destabilizar. ¿Y saben qué? Yo le dije al Señor, esto a mí no me va a pasar en la defensa, que la predefensa es como un tipo de ensayo donde se hacen las observaciones, para que ya en la defensa todo pueda salir perfecto, todo pueda salir bien. Que si tenemos algún error, lo podamos acomodar antes de llegar a la defensa. Y yo le dije al Señor, esto a mí no me va a pasar en la defensa. Yo no. Tú no vas a permitir que esto pase. Y mi mamá le decía, ciérrale la boca, empieza a atar, ata, por todas las cosas que él ya me había dicho. Y yo decía, esto a mí no me va a pasar, él a mí no me va a arruinar la defensa. Y yo fui hasta donde estaba el Señor y yo le dije, tú tienes el control, pon tu gracia en mí, que a él se le vayan todos esos pensamientos, todo aquello que él piensa en contra de mí, sé tú atándole la lengua, que no diga nada. Gloria al Señor. Tú tienes el control. Y vamos a estar claros, no todos se lo podemos dejar a Dios, hay que ayudar. Yo lo ayudo. Le digo, bueno, Señor, yo te voy a ayudar. Tú por aquí y yo por allá. Él me defiende, pero yo me preparo y yo estudio. Y yo dije, me voy a preparar tanto que ese hombre no tenga, pero es que ni por el pelo, ni por una coma, ni por una palabra, no tenga de dónde agarrarse. Y si aún quiere, tú lo callas, tú lo enmudeces, tú lo silencias. Llegó el día de la defensa, hermano, saben que para la gloria de Dios, cuando yo termino mi presentación, que él me empieza a soltar las primeras palabras, yo quedo no impresionada, porque yo sé de lo que es capaz el Señor, agradecida con él, agradecida por lo que él hace en nuestras vidas. Ese hombre no dejaba de elogiar, de halagar, tantas cosas que él me dijo, que hasta me hizo llorar. Me hizo llorar. Y yo le dije, gracias, Señor, porque eres tú quien coloca gracia. Tú eres el que coloca esa gracia, eres tú quien se lleva todos esos pensamientos, eres tú quien quita todo ataque del enemigo, eres tú, Señor, no somos nosotros. Porque yo veía, por ejemplo, a mis compañeras, aunque eso fue algo que solamente pasó conmigo. ¿Y saben por qué yo me sentía tan mal? Porque yo fui la primera en pasar. Y cada vez que salían mis compañeras en la predefensa, salían diciendo, me dijo que tenía asegurado un 20. Me dijo que lo hice excelente, que fui la mejor. Y yo así. Pero a mí conmigo casi que barre. Y yo estoy tan agradecida con el Señor, porque esa aflicción, ese dolor, esa preocupación, porque sí me dolió, porque son mis estudios, hermano, y cuando hablamos de mis estudios, yo me transformo, no para mal. Pero sí me hizo sentir mal, porque me dijo palabras que yo sé que no son Patricia, no son de Patricia. Pero yo pude comprobar cómo el Señor se glorificó. Yo pasé esa noche como hasta las 2, 3 de la mañana estudiando. Y yo me estudiaba una hoja y me ponía a orar. Y le enmudeces. Ata su lengua. Me estudiaba la otra hoja y que él no vaya a decir nada. Eres tú que tiene el control. ¿Saben que yo le entregué mi preocupación, mi aflicción al Señor? Y el Señor se encargó. Él se encargó. Él quitó, rompió con todas las artimañas del enemigo. Amén. Y Él se glorificó. Él se glorificó en mi vida. Y si cómo se glorificó en mi vida, no se lo glorificaba nadie. Él lo va a hacer y Él lo hace. Gloria al Señor. Y eso es lo que produce nuestra adoración. Mi adoración produjo que el Señor se glorificara en mi vida. Y es algo que yo se los comento, que no, de verdad que no lo había comentado. A la única que sí le dije, mami, a mi mamá, le dije, mami, ese señor, ese profesor,
de verdad que se puso fuerte y mi mamá, átale la lengua. Y ahí fue que yo entendí, no, yo tengo que entregarle esto al Señor. Yo se lo tengo que entregar a Él, yo me tengo que humillar, yo tengo que estar delante de Él por obediencia, primeramente, porque si soy yo, ¿saben qué? En Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 10 dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y escucha esto, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Algo que me llamaba la atención y yo le dije al Señor, o sea, no, porque o no se muestra, explícame. Estos 24 ancianos, cuando lo adoran, se quitan sus coronas y las arrojan a su trono. Entonces, cuando nosotros lo adoramos, queremos venir con la corona, el manto, todo, la banda, porque no queremos soltar y no queremos entregar. No queremos entregar delante de su presencia. Vamos a hablar de las cosas que a Él no le agradan, que no provienen de Él. No queremos reconocer quién es el que tiene verdaderamente el poder y la autoridad en nuestras vidas. Porque muchas veces somos nosotros quienes pensamos que tenemos el poder. Como tenemos la corona, tenemos el poder y la autoridad. Las coronas tienen mucho significado. El Señor nos promete que nos va a entregar a nosotros coronas. Las coronas tienen mucho significado. Pero imagínense que los 4 ancianos que están allá con Él, que tienen sus coronas ya puestas, cuando lo quieren adorar, se las quitan y se las arrojan. Y nosotros que estamos todavía aquí, cuando lo queremos adorar, queremos venir con esa actitud de apatía, de no quiero soltar. ¿Por qué tengo que entregarte esto? ¿Por qué yo me tengo que rendir? No me quiero postrar delante de Él y de su presencia. Y en Juan el capítulo 4, el versículo 23, es nuestro capítulo, es el de nosotros, nuestro versículo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es una necesidad que nosotros tenemos, adorarle al Señor. Y cuando hablamos de adorar, vuelvo y les digo, no solamente se trata de cánticos, de las canciones lentas, de venir solamente aquí en la iglesia el domingo y adorar con las 3 canciones lentas que uno toca, los adoradores, no. Adorar al Señor enmarca todo, nuestra obediencia, nuestra entrega, el rendirnos, el humillarnos, sacrificar aquello que sabemos que a nosotros nos duele, que nosotros amamos, pero que el Señor necesita, que el Señor te dice, dámelo, entrégalo, sacrifica, pero nosotros nos rehusamos. ¿Y saben qué pasa? Trancamos nuestras bendiciones, trancamos la provisión, trancamos la victoria, trancamos la paz. Eso es lo que nosotros mismos nos perjudicamos. Por eso yo esta mañana le invito a que usted mismo se haga la pregunta. Ya no le pregunta qué tiene al lado, pregúntese usted mismo. ¿Qué produce mi adoración? Usted examínese. Ya yo me examiné, créame. Y también le pedí al Señor que examinara mi corazón. Señor, mi adoración, ¿qué es? Si produce bendición en mi vida, provisión en mi casa, en la casa de mi familia, si me está dando por medio de la adoración, si estoy obteniendo la victoria por medio de mi adoración, tú me estás trayendo paz a mi corazón. ¿Cómo estamos adorando al Señor? El Señor está buscando que lo hagamos en espíritu y en verdad, con un corazón genuino, que nos podamos humillar y rendir delante de Él. No con
esa altivez que muchas veces nosotros traemos, que muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros. Somos nosotros los capaces de quitar lo que hay en nuestros corazones. Somos nosotros capaces de soltar con aquellas cosas que nos incomodan, que no nos gustan. Pero es Él. Es Él. Señor, tengo esto en mi corazón, tengo esto en mi vida. Se lo entrego. ¿Qué vas a hacer? Ayúdame. Señor, sí, yo amo esto. Me duele. ¿Lo quieres? Te lo entrego. Porque no podemos dar sacrificio a Dios que no nos cueste. No podemos entregarle algo a Dios que no nos cueste, que no nos duela. Hay una alabanza que me encanta tanto que dice, no te daré nada que no me cueste, Señor. No te daré nada que a mí no me duela. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer en esta mañana. Lo que hay en nuestras vidas y cómo está nuestra adoración. Y por eso les digo, no solamente se trata de los domingos cuando venimos acá, cómo está la adoración fuera de la iglesia, cómo está la adoración en los altares de nuestra casa, cómo está nuestra adoración en las calles, en nuestros trabajos, cómo está nuestra adoración, estamos siendo obedientes, estamos entregando lo que el Señor quiere. Estamos sacrificando de nuestro tiempo, sacrificando de lo que el Señor necesita para su obra, para su ministerio, porque todo nos cuesta. Porque si no cuesta, yo no le estoy hablando no porque le cuesta caro, porque le cuesta caro, no, porque me cuesta a mí, yo lo reconozco delante de Él. Por eso le digo al Señor, sé tú, Señor, porque sí me cuesta, pero eres tú, Dios bendito. Yo no quiero rehusarte, no me quiero rehusar a entregarte algo que tú me estás pidiendo. ¿Saben qué? Semanas atrás yo le decía a la pastora cuando le entregara el tiempo. Creo que fue Andrea cuando una vez estaba ministrando las ofrendas, en cuanto a que nosotros sin darnos cuenta, le terminamos robando a Dios al no querer soltar aquellos que Él nos entregó y nos está pidiendo en cuanto, por ejemplo, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y yo vine, agarré y apenas me pagaron, le hice la transferencia a la pastora del diezmo. Y le dije al Señor, le dije a la pastora, yo no quiero robarle a Dios. Si me cuesta, sí. Porque no es fácil, quizás hay necesidades en nuestras casas, necesitamos comprar otras cosas, sí. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a entregar a Señor algo que a mí no cueste. Te lo entrego y no me rehúso. ¿Por qué? Porque yo necesito ser bendecida. Yo necesito que tú puedas bendecir mi vida en mi casa. Y para eso yo primero entrego. Para eso yo primero suelto. Para eso yo primero sacrifico. Entonces, en esta mañana yo quisiera que tú coloques sobre tus pies, ¿sabes? Porque necesitamos entender lo que verdaderamente es la adoración. No se trata de cantar bonito. No se trata de y tomar 3, 4, 5 alabanzas. Eso enmarca o forma parte de lo que es la adoración. Pero la verdadera adoración es el estilo de vida. Lo que nosotros le entregamos al Señor, el sacrificio que le damos a Él, nuestra obediencia cuando nosotros vivimos delante de Él y nos humillamos, nos rendimos delante de Él, nos quitamos nuestra corazón. Porque de eso, por eso en esta mañana yo, Patricia, de verdad que yo me quito mi corona delante de él y me pongo por su mano. Que sea conmigo, yo necesito,
bendiga. Que nuestra adoración se conecte a su Santo Espíritu. Que no seamos nosotros, nuestros sentimientos, lo que yo quiero, lo que yo pienso, de que sea su Espíritu Santo llenándonos a nosotros y conectando nuestro espíritu con el Espíritu de Él. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Levante su mano allí donde usted está. Amén. Necesitamos orar. Necesitamos derramar nuestros corazones delante de su presencia. Eso es lo que